Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hacia finales del siglo XVIII, la alta sociedad parisina cayó bajo el embrujo de un nuevo tratamiento médico que había llegado de la mano de un médico alemán llamado Franz Mesmer y que aseguraba que podía manipular el magnetismo animal, un fluido que estaba presente en todos los seres vivos. Los médicos franceses estaban muy preocupados, por lo que consideraban una charlatanería tremendamente lucrativa, y convencieron al rey para que examinara este procedimiento médico, estableciendo una comisión científica cuyo trabajo marcó el origen de los ensayos clínicos modernos. Y esa es la historia que revisaremos el día de hoy en La Ciencia Pop. Y como siempre, les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para apoyar a este podcast. Agradezco como siempre el aporte de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Santiago y Leonor Echeverría, Sergio Espinosa y Rafaela Hidalgo. En 1886, el médico y fisiólogo inglés Henry Hyde Salter notó que sus síntomas de asma mejoraron de manera notable después de beber una taza de café bien cargado. Ahora sabemos que esto se debió a las propiedades broncodilatadoras de la cafeína, que puede actuar sobre una proteína llamada PDE, interfiriendo con su función. Con el paso del tiempo, se determinó que esa proteína, PDE, se encontraba distribuida por todo el cuerpo, pero, de manera interesante, había 11 versiones levemente diferentes en distintos tejidos, algo que en bioquímica se denomina isoenzimas. Esas versiones diferentes de la proteína cumplían con la misma función, pero las pequeñas diferencias que había entre la forma presente en el cerebro y la que estaba en los pulmones, por ejemplo, habría la posibilidad de obtener drogas específicas para cada tipo de PDE. De esta forma, inhibir la función de la isoenzima en el cerebro tendría efectos terapéuticos distintos si se inhibían los pulmones. Así, el desarrollo de inhibidores para las diferentes isoenzimas de la proteína PDE se convirtió en un área de investigación muy relevante por parte de las compañías farmacéuticas a fines del siglo XX. De particular interés para esta historia es el desarrollo de inhibidores para la isoenzima 5 de la PDE, que fue descubierta en el año 1978 y que fue el blanco de la primera droga inhibidora de una PDE en la historia, la que fue desarrollada para tratar el asma inducido por el deporte, aunque con un efecto muy modesto. Sin embargo, en el transcurso de esos estudios, se determinó que la droga podía inducir la relajación de la musculatura vascular y por lo tanto podría ser útil para tratar enfermedades cardiovasculares. Y claro, si el asma inducido por el deporte era un mercado medianamente interesante para el desarrollo de una nueva droga, el de las enfermedades cardiovasculares era una mina de oro. Así que, rápidamente, a inicios de la década de 1980, la empresa que estaba desarrollando la droga se propuso estudiar si servía para tratar una condición llamada angina de pecho. La angina de pecho se refiere al dolor que se produce cuando el músculo cardíaco, el corazón, no recibe suficiente sangre, por lo que la dilatación de las cañerías que llevan sangre al corazón podía resultar en un beneficio terapéutico. Ahora bien, ¿cómo una empresa farmacéutica puede demostrar que una droga funciona para algo en particular? La respuesta hoy es clara, a través de un ensayo clínico. Los ensayos clínicos son complejas investigaciones biomédicas
que se realizan con voluntarios humanos y que buscan contestar preguntas específicas relacionadas con la eficacia y seguridad de tratamientos farmacológicos, vacunas y dispositivos médicos, entre otras cosas. Los ensayos clínicos modernos se organizan en 4 fases y, producto de la pandemia, nos hemos familiarizado mucho con la forma en que funcionan. Una de las particularidades de los ensayos clínicos es que buscan generar datos lo más confiable posibles, evitando los sesgos relacionados con las expectativas en torno al funcionamiento de una droga, tanto por parte de los pacientes como de los médicos tratantes y, por supuesto, de quienes desarrollan la droga, por ejemplo. Una forma de conseguir esto es que ni el voluntario que participa en el ensayo ni el médico que le administra el tratamiento sabe si la persona que participa en el ensayo está recibiendo la droga o una tableta de talco usada como un control del experimento. De esta forma, todos los voluntarios del ensayo reciben una tableta, cápsula, vacuna o dispositivo, pero en la mitad de los casos se trata de placebos. Las tabletas o cápsulas no contienen la droga, la inyección es solo suero salino y el dispositivo no funciona. Un ensayo controlado con placebo. A pesar de toda esta logística, muchas veces la interpretación de un ensayo clínico es muy compleja. Por ejemplo, hace un tiempo se comenzó a probar una droga llamada suramina para revertir algunos síntomas asociados al síndrome del espectro autista. Parte importante de la evaluación del éxito de la droga en el ensayo dependía de la evaluación que los padres de los propios niños hacían sobre su comportamiento y los resultados mostraron que había un efecto medible y relevante. Pero había un gran problema. La droga se debía administrar de manera intravenosa y generaba un efecto adverso muy llamativo, un salpullido muy notorio en la piel del brazo y abdomen. ¿Por qué este detalle es importante? Porque los niños que recibieron el placebo, que era suero salino, no mostraban ese salpullido. Eso quiere decir que los padres de los niños que habían recibido la droga podían confirmar fácilmente que sus hijos efectivamente habían recibido la droga experimental y no el placebo. Solo conocer esa información podría haber modificado su percepción y evaluación de los síntomas de sus hijos. La expectativa de que la droga funcione introduce un sesgo en la evaluación. Ahora mismo, la idea es poder repetir ese ensayo con un grupo más grande de niños. En el caso de la droga inhibidora de la isoforma 5 de la PDE, que fue bautizada como UK92480, el ensayo se hizo con algunos pacientes que padecían de angina de pecho. Lo interesante de ese ensayo es que las enfermeras encargadas de hacer el seguimiento de los voluntarios se dieron cuenta que muchos de los voluntarios las esperaban boca abajo en la camilla. Y eso es inusual. Así que una enfermera particularmente perspicaz comenzó a preguntarles qué les pasaba. Algo avergonzados, los pacientes confesaron uno a uno que estaban boca abajo porque tenían una erección. La droga había hecho poco por la angina de pecho, pero de alguna forma estaba causando una erección sin ningún tipo de estimulación en los voluntarios. A esta altura ya adivinaron probablemente de qué estoy hablando. La empresa farmacéutica Pfizer rápidamente cambió el foco del estudio y comenzó un ensayo clínico para averiguar si la droga, bautizada como sildenafil, podría servir para tratar la disfunción eréctil. Y claro, si el mercado de las enfermedades cardiovasculares era una mina de oro, el de la disfunción eréctil era una locura. La droga finalmente tuvo resultados espectaculares en los ensayos clínicos controlados con placebo y más del 90% de los voluntarios que tomó la dosis más alta de la droga respondió como era esperado. Con esos resultados, la droga fue evaluada por las agencias que estudian la seguridad y eficacia de los fármacos, como la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa o el ISP en Chile. Y finalmente, la droga llegó al mercado en 1998 con el nombre de Viagra. Solo el año 2012, las ventas de Viagra en Estados Unidos llegaron a los $2.000 millones. Hoy, los ensayos clínicos son fundamentales a la hora de responder las preguntas más básicas e importantes relacionadas con la efectividad y seguridad de un tratamiento médico. Y una de las cosas más interesantes al respecto es que el primer ensayo clínico con estándares modernos fue encargado por el rey Luis XVI de Francia para estudiar lo que a fines del siglo XVIII se había convertido en la práctica médica favorita de la clase alta parisina,
el mesmerismo. Los pacientes, en su mayoría mujeres, están sentados alrededor de una gran bañera de madera llena de agua magnética, que es agua a la que se le agrega vidrio en polvo y virutas de hierro. La bañera está cubierta por una tapa de madera, desde la que emergen una serie de barras de hierro contra las que los pacientes presionan de manera expectante sus áreas afectadas: un ojo, la cadera, un brazo o una pierna. Una cuerda unida a la bañera está ligeramente enrollada alrededor de cada uno de ellos y se están tomando las manos para crear un circuito. La habitación, iluminada de manera muy tenue, está adornada con espejos, los que cumplen la función de reflejar fuerzas invisibles. Hay olor a incienso y una música extraña, como sonidos de otro mundo, emergen desde una armónica de vidrio, un curioso instrumento musical inventado por un tal Benjamin Franklin. Mientras tanto, un hombre encantador que viste un elaborado abrigo de seda lila se pasea por la habitación, tocando varias partes de los cuerpos de los pacientes en las que detecta puede existir un problema. En un hecho que podría resultar curioso para un observador perspicaz, estos problemas ocurren generalmente en la parte inferior del abdomen y muslos de las mujeres, no así de los hombres. Una sesión típica puede durar varias horas y usualmente termina en una catarsis curativa que incluye ataques de hipo, sollozos, llantos histéricos, tos, escupitajos, desmayos y convulsiones, lo que finalmente permite restaurar el flujo armonioso normal de un fluido misterioso que parece regular el bienestar de los pacientes: el magnetismo animal. El hombre del abrigo lila es Franz Friedrich Anton Mesmer, y la escena que les he descrito corresponde a una de las tantas sesiones de magnetismo animal que celebró a fines del siglo XVIII en París. Si bien las aventuras de Mesmer son quizás familiares para muchos hoy en día, es menos conocido el papel clave que desempeñaron estas sesiones en el desarrollo del ensayo clínico moderno, particularmente su relación con la Comisión Franklin de 1784, encargada por el mismísimo rey de Francia para examinar el magnetismo animal tal como se practicaba en París en esa época. El magnetismo animal causó furor en la Europa del siglo XVIII y su estrella, Franz Friedrich Anton Mesmer, un cautivador médico alemán, tenía estatus de celebridad. Mesmer afirmaba que existía un tipo especial de líquido magnético, imperceptible, que impregnaba el universo y que la mayoría de las enfermedades, si no todas, eran causadas por un flujo anormal de este fluido dentro del cuerpo. Al principio, la técnica terapéutica de Mesmer consistía en posicionar imanes alrededor del cuerpo de sus pacientes, claro que después de hacerles tragar virutas muy finas de hierro. Más tarde, Mesmer simplificó el asunto, renunció a los imanes y a hacer que sus pacientes tragaran hierro, cuando descubrió que simplemente podía usar sus manos para movilizar el fluido magnético con igual éxito. Después de realizar esas maniobras como de encantamiento con sus manos, el paciente entraba en una especie de estado de trance. Luego muchos se desmayaban, convulsionaban, reían o temblaban de manera descontrolada. Después de esta crisis, que supuestamente restablecía el flujo de energía dentro de sus cuerpos, los pacientes aparentemente estaban curados. A la vuelta de esta pausa, les contaré más sobre esta curiosa terapia y el papel fundamental que tuvo en el desarrollo de los ensayos clínicos modernos. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Biotecom, empresa chilena especialista en biología molecular. Este mes están promocionando un nuevo sistema de síntesis de partidores y sondas para qPCR llamado Kilobaser, esenciales en el diagnóstico rápido de variantes de SARS-CoV-2, por ejemplo. Kilobaser es un sistema personal y de sobremesa que permitirá a los laboratorios tener sus sondas y primers en solo 2 horas, evitando las largas esperas cuando se encargan al exterior y protegiendo la información de las secuencias. Puedes obtener más información en www.biotecom.cl
o al mail andres.araya@biotecom.cl. Síguelos además en redes sociales. En Instagram y Facebook los encuentras como @biotecom_spa. Franz Mesmer nació en 1734 en la parte sur de la actual Alemania y estudió medicina en la Universidad de Viena. Desde muy joven mostró interés por la astronomía y de hecho su tesis tenía relación con la influencia de la Luna y los planetas en el cuerpo humano y las enfermedades. Las ideas de Newton sobre las mareas y el trabajo de un médico inglés inspiraron las propias ideas de Mesmer, quien en 1774 produjo una marea artificial en una joven paciente, haciéndole tragar una preparación que contenía virutas de hierro y poniendo imanes en varias partes de su cuerpo. Durante ese procedimiento, la paciente informó que había sentido como si un fluido misterioso recorriera su cuerpo y se sintió recuperada por varias horas. Sin embargo, Mesmer concluyó que los imanes no tenían nada que ver con la recuperación. Era él mismo quien había manipulado el magnetismo animal, una fuerza natural invisible que está presente en todos los seres vivos, según Mesmer. Mesmer era un hombre carismático y muy culto. Estaba casado con una viuda acaudalada mayor que él y el apoyo moral y material de su esposa fue de mucha ayuda a la hora de construir una consulta médica exitosa en Viena. En esa ciudad ganó notoriedad tratando principalmente a mujeres de clase alta en sus elaboradas y más bien eróticas sesiones terapéuticas. Una de sus pacientes fue la joven pianista María Teresa von Paradis, y si bien Mesmer pareció curar su aparente ceguera, su recuperación fue solo temporal. La joven se vio tan afectada emocionalmente por el tratamiento que durante un tiempo perdió su capacidad para tocar el piano. Para empeorar las cosas, la protectora y mecenas de la pianista estaba muy consternada, no solo por el hecho de que la adolescente había dejado de tocar el piano, sino porque además se había ido a vivir con Mesmer. Desafortunadamente para el médico, la protectora y mecenas de la joven pianista resultó ser ni más ni menos que la emperatriz austrohúngara María Teresa. En 1778, con 44 años y después de haber caído en desgracia por este incidente con la joven pianista, Mesmer se mudó a París, donde ganó fama y generó controversias. A pesar de la oposición del Colegio de Médicos, que le negó una licencia para practicar la medicina en París, Mesmer se asoció con el respetable licenciado Charles Deslon, médico personal del hermano del rey Luis XVI. Mesmer estableció una práctica clínica asombrosamente popular, ganando el favor de muchas personas altamente influyentes. De hecho, solo tomó unos pocos años para que el magnetismo animal se convirtiera en algo cercano a una obsesión entre los franceses, particularmente entre los de clase más acomodada, incluyendo a la mismísima María Antonieta. Pronto, Mesmer y algunos discípulos comenzaron a ofrecer sesiones grupales de magnetismo animal, llamado mesmerismo en honor a su creador. A mediados de la década de 1780, el mesmerismo se había convertido en una locura tal que los médicos parisinos comenzaron a mostrarse muy preocupados por lo que consideraban una charlatanería de marca mayor, que era muy lucrativa y que además les estaba quitando a sus clientes. En este punto es importante mencionar que resulta imposible no simpatizar con los pacientes que consideraron que las sesiones magnéticas del mesmerismo eran muy placenteras si se les compara con las prácticas médicas más convencionales de aquella época, que estaban dominadas por las sangrías, trepanaciones, enemas, laxantes y baños fríos o calientes, todas inútiles y peligrosas la mayor parte del tiempo. Las sangrías eran particularmente populares y consistían en pinchar una vena para eliminar una parte de la sangre o bien aplicar sanguijuelas, gusanos que se alimentan de sangre con el mismo objetivo. La eliminación de la sangre por cualquiera de estos dos métodos fue una práctica médica muy común durante unos 2000 años en todo el mundo, y en Europa fue una práctica habitual hasta finales del siglo XVIII. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, murió de complicaciones derivadas de una infección en la garganta que duró solo 2 días, y uno de los pocos tratamientos que recibió fueron sangrías sucesivas. Solo en la última le quitaron 1 litro de sangre. George Washington murió en 1799 cuando solo tenía 67 años. Como estos tratamientos no solo no funcionaban,
sino que además involucraban una buena dosis de dolor, sufrimiento e incomodidad, parece lógico que las personas se sintieran atraídas por un nuevo tratamiento médico que eventualmente servía para todo y que además no implicaba desangrarse o dejarse abrir un agujero en el cráneo. Así, preocupados por la creciente popularidad del mesmerismo, los médicos parisinos persuadieron al rey para que estableciera una comisión real para investigar esta práctica. En aquella época, y por una coincidencia muy afortunada, Benjamin Franklin estaba viviendo en Francia como el primer embajador estadounidense con la misión de asegurar una alianza oficial contra su archienemigo, los británicos. Debido a su fama como un gran hombre de la ciencia en general y sus experimentos en otra fuerza invisible y misteriosa, la electricidad, Franklin fue nombrado como jefe de la Comisión Real. El equipo de investigación, un verdadero Dream Team, también incluía al químico Antoine Lavoisier, el astrónomo Jean-Sylvain Bailly, el botánico Antoine de Jussieu y el médico Joseph Ignace Guillotin. Sí, el mismo que le dio el nombre a la guillotina, aparato que poco tiempo después terminó cortando la cabeza de dos miembros de esta comisión, Lavoisier y Bailly. Para su trabajo analizando el mesmerismo, la comisión determinó que los efectos descritos podrían deberse a dos explicaciones posibles: la sugestión psicológica o bien a que el magnetismo animal realmente existía. Como Mesmer y sus seguidores afirmaban que era la manipulación del fluido magnético el que ejercía el efecto terapéutico, esa hipótesis se convirtió en la condición experimental y, en analogía con el ensayo clínico moderno, la sugestión se convirtió en el placebo. Para probar el magnetismo animal, la comisión investigadora propuso dos tipos de ensayos. En el primero, el sujeto de investigación recibía el procedimiento, pero sin saberlo, un magnetismo sin sugestión. Y en el segundo, el sujeto no está siendo magnetizado, pero piensa que sí, sugestión sin magnetismo. El hecho de que los ensayos fueran ciegos, o en otras palabras, que los pacientes no supieran cuándo se les estaba aplicando el procedimiento, marca una de las contribuciones más innovadoras de la comisión a la ciencia moderna. Y una de las cosas más interesantes, y que habla también sobre la agudeza de los miembros de la comisión, es que muchas de las enfermedades o males que eran tratados mediante el magnetismo animal tendían a mejorar sin tratamiento con el paso del tiempo. De hecho, en la era de las sangrías, los vómitos inducidos y los laxantes, era común que los pacientes mejoraran sin un tratamiento específico. Por lo tanto, la comisión rechazó estudiar a los pacientes por un largo tiempo, ya que era muy probable que con o sin tratamiento de ningún tipo, igual mejoraran. Esto hizo que Mesmer se negase a cooperar con la comisión. En su lugar, recurrieron a su discípulo principal y firme partidario, Charles Deslon. Uno de los ensayos más famosos llevados a cabo por la comisión está inspirado en una historia que involucraba al mismo Mesmer y que hablaba sobre cómo, al aplicar su operación magnética sobre un árbol, 3 mujeres y 2 hombres que estaban cerca del árbol colapsaron durante varios minutos, incapaces de moverse. La comisión repitió ese experimento, haciendo que Charles Deslon magnetizara un árbol mientras un niño de 12 años que participaría en el experimento estaba dentro de una casa. Luego se le pidió al niño que saliera al jardín y abrazara varios árboles, pero ninguno de ellos era el que Charles Deslon había magnetizado. El niño manifestó los efectos del magnetismo animal al abrazar el cuarto árbol, que no había sido manipulado por Deslon. De manera similar, los comisionados persuadieron a una de las pacientes de Charles Deslon, que tenía los ojos vendados, de que estaba recibiendo el magnetismo animal, pero la verdad es que Deslon ni siquiera estaba cerca. En otra habitación, a otra paciente, le dijeron que Deslon estaba detrás de una puerta. Ambas mujeres cayeron en una crisis al cabo de 3 minutos. A otra paciente le dieron a beber varias tazas de agua, explicándole que estaban magnetizadas, cuando en realidad no lo estaban. Al beber la cuarta taza tuvo una crisis y de manera muy ingeniosa le dieron un poco de agua realmente magnetizada para ayudarla a recuperar sus sentidos. Esa agua le ayudó a recuperarse de la crisis. Finalmente, otra paciente fue magnetizada infructuosamente durante media hora desde detrás de un biombo de papel, mientras conversaba animadamente con uno de los comisionados. Sin embargo,
Cuando el magnetizador emergió de detrás del biombo y repitió las maniobras a plena vista, la paciente se desplomó en una crisis convulsiva en cuestión de minutos. Con estos resultados, la comisión llegó a la conclusión de que los efectos descritos en las sesiones de magnetismo animal eran puramente sugestión y no tenían nada que ver con esta supuesta fuerza misteriosa. El propio Charles Deslon lo reconoció de buena gana, pero seguía pensando que podría ser útil y que merecía un espacio en la práctica clínica. Charles Deslon murió solo 2 años más tarde, aparentemente durante una sesión magnética. En 1784 se generaron 2 informes, uno público y otro secreto, solo para los ojos del rey, debido a sus elementos indecentes. Y aquí nos encontramos con otra posible razón para las infames convulsiones, que también hicieron que el tratamiento fuera peligroso para la moralidad. Porque claro, la comisión hizo notar que el magnetizador es, por regla general, un hombre, y sus pacientes son, en su mayoría, mujeres. Al mismo tiempo, la configuración del procedimiento es tal que las caras del magnetizador y la paciente se encuentran casi en contacto. La respiración se entremezcla hasta convertirse en un jadeo rítmico y sincronizado. A menudo el magnetizador se posicionaba de tal manera que sus rodillas se tocaban con la de las pacientes y sus manos recorrían insistentemente la parte baja del cuerpo de las mujeres. El informe de la comisión decía en una parte: en este tipo de crisis, el rostro se inflama gradualmente, los ojos se iluminan y aparecen signos del deseo natural entre magnetizador y paciente, que puede ser totalmente desapercibido por la mujer que lo experimenta, pero no puede escapar del ojo observador de los miembros de esta comisión. La comisión no solo estableció que el magnetismo animal no ejercía un efecto sobre la salud de las personas, sino que además su práctica podría resultar moralmente cuestionable. Por estos motivos, el informe recomendó al rey frenar la práctica del magnetismo animal lo antes posible, presumiblemente, esto en caso de que exponer las premisas falsas del mesmerismo por sí solo no fuera suficiente para evitar que se practicara. Cualquiera sea el caso, el informe allanó el camino para el enfoque empírico moderno del ensayo clínico de varias formas y se convirtió en una obra maestra del género y un testimonio perdurable del poder y la belleza de la razón. Solo por mencionar algunas ideas adicionales, los comisionados eran evidentemente conscientes de fenómenos psicológicos como el sesgo del observador y se mostraron preocupados por el hecho de que algunos pacientes pudieran reportar ciertas sensaciones solo porque pensaban que eso era lo que los miembros de la comisión querían oír. Esa es una de las razones que influyó fuertemente para hacer el ensayo ciego y controlado con placebo. Aunque los detalles del magnetismo animal pueden sonar absurdos e incluso moralmente cuestionables para los oídos modernos, en su contexto el mesmerismo estaba muy en línea con los últimos acontecimientos científicos. De alguna manera, los emocionantes experimentos con fuerzas invisibles, como la gravedad, electricidad, magnetismo y el comportamiento de gases como el hidrógeno, definieron a esa época. A diferencia de los ocultistas de las edades anteriores, Mesmer se esforzaba por dar a sus prácticas un marco más científico que místico. De hecho, aunque la parte del líquido magnético no funcionó, en un sentido importante el magnetismo animal marcó los comienzos de la hipnosis y la sugestión psicológica. Sin embargo, el mesmerismo y el trabajo de la comisión sirvieron para precipitar algunos avances importantes en la forma en que pensamos sobre los estudios científicos hoy en día. Este episodio dejó un legado tanto de humildad con respecto a nuestra capacidad colectiva para razonar sólidamente, como de nuevos métodos para mejorar esa capacidad. En palabras de la propia comisión, tal vez la historia de los errores de la humanidad es más valiosa e interesante que la de sus descubrimientos. Franz Mesmer se fue de París luego de la publicación del informe y trabajó como médico en Suiza hasta su muerte en 1815. En París, algunos de sus discípulos siguieron practicando el mesmerismo con cierto éxito, aunque nunca tanto como cuando Mesmer estaba en París. El impacto de la Comisión Franklin en las pautas de los ensayos clínicos modernos fue gigantesco y su historia es ciertamente una que vale la pena conocer. Espero que estén de acuerdo con esto último. Y así llegamos al final de este viaje por la ciencia del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado.
Yo me despido con mis agradecimientos a mis queridos Patreons Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Gracet, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Adrián Cataldo, Matute Iconsu y Valentina Aguirre. Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos, usen bien su mascarilla y que la ciencia los acompañe.